Bienvenidos y bienvenidas todos y todas al B-Podcast, el podcast del Barcelona International Dance Exchange. Hoy, en nuestro episodio número 133, tenemos como invitado a Mario García. Mario, un placer que estés aquí con nosotros. Hola, encantado. Bueno, estamos aquí en nuestros estudios y nosotros nos conocemos hace muchísimos años, ya vamos a hablar al respecto y hemos trabajado juntos, has estado en Vide, pero nos gustaría preguntarte primero que nada, como le hacemos a cada uno de nuestros invitados, que se describan quiénes son. Intentamos, ya sabes que en Vide tenemos la filosofía de que porque somos hacemos y no al revés. Entonces luego vamos a hablar de todo lo que haces y todo lo que has hecho. Pero si tuvieras que describirte cómo es Mario en este 2026 que se está recorriendo hacia el otoño, perdón, hacia la primavera, para la gente que quizá no te conoce. Wow, qué difícil. Pues me definiría básicamente, soy un bailarín que disfruta mucho con el movimiento y con el escenario y con los procesos de creación y que con todo lo que tiene relación en realidad con la creación y el movimiento. Y, y a veces me he preguntado qué soy cuando no soy ese bailarín. Mm, Y, y es complicado, porque creo que en este sector o en este territorio todo se entrecruza y mm, tú eres el bailarín eres tú y toda tu vida gira en torno un poco en construir un cuerpo mm, para poder bailar. mm, mm. Y creo que lo que más me define en realidad es que soy una persona a la que le gusta bailar. Ahí va. Damos fe. Y además de bailar, también tenés una relación con la música. O sea, cómo conviven. Mm, Siempre fuiste una persona muy. Bueno, de hecho, off the record recién estábamos escuchando música y demás mm. y mostrando los nuevos discos y demás, pero que lo musical y el movimiento también son parte que te completaría. Sí, totalmente. No me considero un músico porque creo que hay que tener unas características especiales y una paciencia y un tempo particular. Pero me gusta mucho, mucho, mucho la música. Creo que es Mm, uno de los motores principales para ponerme en movimiento. mm, Si no sé qué hacer, pongo música y bailo. Y la relación con la música tiene que ver un poco, porque a veces también hago de DJ y pongo música, mm, con la idea de hacer bailar a la gente. mm, Que a mí me gusta la idea de que la gente, o después de verme bailar, salga con ganas de bailar, o que venga a un lugar donde pongo música y se exprese bailando. Y mm, entonces creo que hay todo el rato una relación entre el movimiento y la música, en la parte del ocio, del disfrute y en la parte de a nivel laboral y mm, de más creativa y así, que para mí están todo el rato. De hecho, me paso mucho tiempo escuchando música a ver si mm, escucho algo que me inspira para mm, ponerme en movimiento. claro. Entonces no paro de escuchar cosas nuevas y así porque Mm, digo, ay, a ver si hay un sonido, un ritmo, un mm, algo que me hace querer crear algo con esto. mm, mm. ¿Y, y qué sentís que dentro de esto que te describís, ¿no? También igual estás describiéndote a través de algo que es parte intrínseca de ti, que además es tu profesión, que sé Sí, por eso. que sé que es así, pero antes de entrar a la siguiente pregunta, quería insistir un poco, además de una persona que le gusta bailar, ¿qué otras cosas y que le gusta la música, qué otras cosas sentís que te describirían, más que te definirían? Vale. Creo que soy una persona curiosa Mm, con muchas ganas de estar aprendiendo algo nuevo todo el tiempo. mm, Quiero decir que hay una de mis características es que intento no quedarme solo con lo que ya sé, sino intentar todo el rato sorprenderme con cosas nuevas. claro. Y me paso como en esa búsqueda, viendo películas, escuchando música, leyendo muchos libros, porque todo el rato necesito Mm, que me despierte la imaginación, inputs nuevos, mm, de mm, alguna manera. Cuando las cosas se vuelven como más, como que ya conozco, o ya la he escuchado, o ya la he leído, me dejan de interesar, y entonces mm. estoy un poco, a lo mejor, no sé por qué, pero con ganas de descubrir cosas nuevas todo el tiempo. Claro, claro, claro. Mm. Genial. ¿Y qué sentís que dentro de esa curiosidad también
le traes al mundo de las artes performáticas, al movimiento o a la danza? ¿Qué es lo que... A veces nos gusta hacer la analogía, o a mí, de la comida, ¿no? Como los condimentos. Pero ¿qué sentís que le traes a este maravilloso mundo de las escénicas, del cual a veces también compartimos off the record? Claro. ¿Qué traigo? Yo no sé, es que es muy difícil mirarse. Soy un Mm, poco de analizarme, yo creo. ujú, Pero ahora mismo, en el punto vital en el que estoy a punto de cumplir 53 años y después de una trayectoria un poco particular, porque empecé mm, empecé como intérprete, pero rápidamente pasé al otro lado a crear mm, y a estar en el lado de la creación y del tirar del carro, de alguna manera. Y en los últimos años estoy más como en el lugar del intérprete mm, y creo que lo que más aporto es la experiencia ujú, y la madurez mm, de la trayectoria recorrida. mm, Y un poco verme sin prejuicio y mm, no juzgarme. Creo que cuando eres más joven te juzgas más y te pones tú mismo barreras de esto no lo sé hacer, esto no lo quiero hacer o esto no me gusta. mm, Y en este momento, por ejemplo, creo que se me han caído muchísimos de esos prejuicios y estoy muy al servicio mm. de lo que el creador pide, demanda o así. Pero sería difícil decir que aporto, mira, aporto ritmo, frescura, no Ujú, sé, hay como adjetivos ujú, ujú. que no sé ni cómo utilizar, Bueno, pero has pero... creado muchísimos años. Después vamos a hablar un poquito de tu mm, experiencia con el colectivo RQR, pero has traído muchas, ¿no? Muchas. Yo ahora me acuerdo de las varias veces que te vi bailando, y cuando la primera vez que hablamos, que creo que fue incluso en en Argentina. Buenos Aires. Sí, sí, sí. Nos tenemos que ir a Buenos Aires Para encontrarnos. para tratar, para tratar de hablar Viviendo con los el dos en otro. Barcelona, Mira, los dos de Barcelona. nos fuimos a Buenos Aires a encontrarnos. Exactamente. Pero bueno, siempre estabas en fiestas en esa época. Puede ser. Otro tema que después Bailando, tocaremos, bailando bailando, todo siempre, tiene que ver con exactamente. bailar. Pero, pero que ustedes han hecho muchísimas propuestas escénicas y bueno, y ahí también una de las que me acuerdo era esta de Escupir en el Tiempo, ¿no? Que era una analogía Mm, del libro de Esculpir en el Tiempo de Tarkovsky, que fue un libro que Tarkovsky. en los 90 influenció a mucha gente y luego tardíamente como llega siempre toda España nos influencia a nosotros, pero, pero sin hacer tanto retrospectiva, pero Mm, también trajiste, ¿no? Pienso, ¿no? Que también trajeron, ¿no? Con tus compañeros mm, un espacio para reflexionar escénicamente sobre cosas que los atravesaban, ¿no? mm. Sí, en RQR que trabajamos de una forma bastante horizontal y como un colectivo, Mm, en realidad necesitábamos siempre como ideas o propuestas que nos afectaran a todos de alguna manera, que nos mm, tocaran. mm, Entonces, mm, pues al principio eran cosas igual más, pues la física del vaivén, de un movimiento mm, o nuestros sueños, cómo hacerlo algo físico, mm, pero también nos interesa de pronto un fotógrafo y todo eso, como ya en Sodec cuando hicimos Divat, lo que era lo que nos movía a todos es que ese fotógrafo nos fascinaba y nos daba un montón mm, de input creativo y con eso pues sacamos un espectáculo. Y yo creo que el centro y la base de todo era el encuentro de la gente, cómo somos en grupo, claro. de alguna manera. En la parte positiva, cómo nos queremos o cómo nos amamos, y en la parte negativa, con Deberían llover cristales, que era más cómo nos peleamos o cómo nos odiamos. Ujú, Pero sobre todo hay una cosa que todo el rato intentábamos ser personas que llegan al escenario a bailar y mm, no bailarines que llegan al escenario a bailar. claro. Y todo el rato era eso, por eso siempre íbamos como vestidos como de calle o con zapatos, que al final los perdía en medio Mm, de la obra, pero al mm, principio tú llegabas como una persona al ujú, escenario a contar tus cosas, expresándolas con el cuerpo, mm, pero de alguna manera sin poner una barrera entre el público y nosotros. claro. Nosotros éramos personas igual que el que nos estaba mirando. Mm, Y creo que eso ha sido como todo el rato el leitmotiv de RQR mm, y de luego yo posteriormente como intérprete siempre ha mm, habido ese punto mm, de conservar una cosa de humana y de persona en el mm, escenario, porque tampoco tengo grandes características físicas, ni sé que hacer mucha acrobacia, ni mucha elasticidad. Quiero decir, hay como todos elementos que se supone que tiene que tener un bailarín mm, al uso, que yo no, y, y creo que me he buscado el otro camino de ser más mm, expresivo mm, desde mm, lo más humano y cotidiano, de alguna manera. mm.
Y, y volviendo al hoy, ¿qué sentís que te estás cuestionando? Antes hablaste ¿no? del momento vital en el que estás, Ujú. de la edad en la que estás, y ¿qué sentís que te cuestionás en este momento de tu vida? ¿O con qué preguntas andás rodando? Pues me voy a mirar un poco así en retrospectiva Por para favor. hablar de ahora. Porque, por ejemplo, soy muy claro que hace justo 10 años tuve como una gran crisis de verdad vital de RQR se acababa como proyecto y, y me tenía que como reinventar y en ese momento hubo muchas dudas de no tienes plan B, has estado todo el tiempo haciendo lo que has querido, que has estado bailando y creando, pero Mm, ahora eh, eso se acaba y no sabes qué vas a hacer con tu vida, dónde te mm, sitúas, te vas a trabajar en una oficina, te pones en el otro lado mm, del sector, no sé, cómo hubo, ¿verdad?, un momento de mucha duda y mucha crisis y yo decidí moverme, que eso había que moverlo, que no me podía quedar en el sofá esperando a que sentado a que pasaran cosas, sino que yo necesitaba activarme. mm, Y desde ese momento que me activé empecé a hacer cursos que igual no me tocaban, audiciones que eran imposibles y así, pero algo sucedió que me puse en movimiento y empecé a trabajar como intérprete mm, para mm, mucha gente. Y entonces en este momento que han pasado 10 años y que igual sigo sin el plan B, pero de alguna manera me siento súper feliz de haber podido llegar hasta los 53 años bailando mm, y solo miro hacia adelante diciendo quiero seguir bailando. De alguna claro. manera el plan B es seguir bailando. Mm, mm, Y sé que es muy difícil y complicado, pero por otro lado creo que soy un privilegiado de a esta edad seguir teniendo trabajo y mm, seguir pudiendo bailar y mm, expresarme mm, mm, con el cuerpo. Y creo que estoy en ese momento de, vale, te has hecho mayor, se te acaba el tiempo, pues vamos a aprovecharlo y a disfrutarlo bailando. mm, mm. Bueno, nombraste justamente un momento de crisis, que aparte yo me lo acuerdo, porque justo lo hablamos en esa Solo época. hablaba de eso, de Sí, lo sí, mal que sí. estaba. Pero fue un momento que pensaste en dejarlo también. O sea, Mm, se te cruzó. O sea, o incluso cuando estabas en activo, ¿no? Está en un proyecto colectivo, ¿no? Con toda gente que también vino de fuera de Barcelona mm, aquí, ¿no? Porque el colectivo RQR eran sí, todos de éramos de fuera, eran todos fuera. murcianos. Hubo momentos en que empezaste a dejarlo y volcarte hacia otra actividad, por lo menos. En esta, o sea, durante todo el periodo de RQR, bueno, Mm, durante toda la trayectoria, que fueron 20 años de RQR, que es casi todo el tiempo mm, de profesión, había muchos momentos en los que de mm, pronto quieres tirar la toalla o algo te lleva a, mm, wow, esto es una energía que yo ahora no mm, puedo asumir. Pero el hecho de estar en un colectivo hacía que tiráramos del carro de alguna manera unos de otros y cuando alguien perdía la energía, mm, había otro que tomaba esa energía y tú te sumabas a su carro y entonces mm, era más fácil de ir tirando. Cuando, por ejemplo, la crisis de los 42 esta, yo no es que quisiera dejarlo, es que no podía ni ir a ver un espectáculo de danza. mm, O mm, sea, se me produjo un rechazo real a lo mm. que más amo y a lo que más Claro, quiero claro. y me costaba mucho trabajo ir a ver trabajos de otra gente, eh, hablar de danza, encontrarme con la gente del sector. De verdad que había bueno, pues un rechazo a Mm, todo lo mm, que yo mm, pensé que era mi vida y pensaba que tenía que reconstruirlo y ya te digo, irme a una oficina a trabajar o sí que hubo ahí mm. pero bueno, por suerte hay que moverse y conseguí superar el bache, Sí, 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 sí. pero sí, yo creo que lo piensas todo el rato porque, claro, mirado ahora con retrospectiva es de guay, he llegado hasta aquí, Mm, pero durante todo el proceso hay momentos, mm, no es una profesión fácil mm, nunca y tienes que estar siempre luchando mucho mm, para conseguir vivir de tu trabajo mm. y por supuesto tienes dudas todo el tiempo, Claramente, sí, sí, todo el sí. tiempo. Y, y pensando en eso, ¿no? Al revés, como recordás, seguramente fue más de una vez, pero algún momento en el que dijiste, ah, sí puedo vivir de esto, ¿sí? Porque aparte tú te viniste muy joven, ¿no? Sí, mira, pues iba a decir justo, Mm, no sé, porque yo empecé bailando en Murcia en academia, ya así tomando clases, y los últimos años estuve como en el Ballet Contemporáneo del Alba, que era mm, un O'Neill Vizcaín, un coreógrafo belga que vino a Murcia, que recaló allí por
casi por casualidad, y fue con mi encuentro con el contemporáneo, con la danza contemporánea, que solo hacía clásico y español y así. Y ahí dije, aquí hay algo, que es lo que a mí me gusta y me mueve. Y entonces yo igual ahí tenía 16, 17 años y dije, si a los 20 no estoy bailando, es que no tengo que bailar. Y a los 20 me vine a bailar a Barcelona con Danas Danza. O sea, fue como una Claro. cosa que te pones en la cabeza y se cumplió. A los 20 estaba bailando en Barcelona en una compañía. Y entonces a partir de ahí, bueno, todo se fue desenvolviendo un poco así. Pero sí, hay como esos... Cuando ganamos el certamen de Madrid... ¿Y qué año fue eso? En el 96. 96, sí. En el 96. Estás pensando. He pensado. Sí, en el 96 fue cuando nos presentamos al certamen coreográfico de Madrid. Ganamos el primer premio con Despegando Sombras del Suelo. Y entonces ahí fue como... Y aparte se juntó todo. La Fura del Baus nos llamó para hacer la coreografía de un espectáculo y bailar de una ópera de las que tenían. Bueno, que de pronto era de, wow, que nos podemos dedicar a esto en serio, no ya solo como intérpretes para otra gente, sino que podemos armar nuestro propio proyecto. Y entonces siempre yo creo que a mí no es así como hitos que van llegando en el camino que dices, wow, si he llegado aquí. O después de la crisis hubo como un gran determinante así, que fue poder bailar contigo en Más 45, el Upper, hacer la audición de Albert Quesada de Flamingo y que me cogiera, poder bailar con Pera Faura en el Requiem Nocturno. Quiero decir que de pronto participé en procesos creativos que me parecían muy interesantes y yo dije, wow, pero es que también puedo seguir aquí haciendo esto. Totalmente. Otro, ¿sabes? Como otro momentito así. Y a la inversa de lo que te preguntaba al principio, ¿qué sentís que te devuelve todo, de que bailar? O sea, ¿qué sentís que te... Es muy fuerte, pero lo primero que voy a decir es salud. Mm. A mí me da salud. Real, quiero decir, a nivel mental, ir a bailar me calma y me centra de alguna manera. Y a nivel físico, quiero decir, yo las lesiones me las curo bailando. Claro, de alguna manera, y he ido con conjuntivitis a un ensayo, ejemplo, así como, y he hecho un pase y no tenía el ojo rojo. Quiero decir, hay como de pronto algo sanador, aparte de que a veces es duro, te hace daño en el cuerpo y de esta cosa que nuestra herramienta es nuestro propio cuerpo y que hay que cuidarlo y así. Pero a mí me sana de alguna manera el bailar. Aparte de dármelo todo, mis relaciones sociales, muchas vienen del mundo de la danza, mis amigos son mis familias de la danza, me da muchas cosas, menos dinero, creo que me da casi de todo. ¿Y recordás algún momento en que, de hecho, lo hemos compartido en giras y todo, pero que la hayas cagado? O sea, incluso puede ser hasta un momento bizarro o gracioso. Seguro que hay más de uno conociéndote. Pero... Seguro que hay unos cuantos. Pero es verdad que soy bastante prudente y entonces a lo mejor si la voy a cagar me freno antes. Ajá. Y así. Pero a ver, alguna... Es que sobre todo te digo, lo hacía más antes, cuando era más joven y por culpa del pudor o de así, hacía más tonterías de yo con esto no bailo. O sea, es que eso era cagada un poco de orgullo de con esta ropa no quieres baila. Que yo salga al escenario, o sea, y ponerte en un lugar súper prepotente, lo miro ahora, que no tenía sentido. O te tienes que son cosas muy absurdas del pasado de para bailar esto te tienes que afeitar los sobacos, o sea, quitarte el pelo y yo coger unos rebotes muy grandes de ¿what? Sí. ¿What? Sí. ¿Por qué tengo que cambiarme algo que yo no pensaba hacer? Porque la diseñadora de vestuario piensa que no podemos tener pelo en el sobaco. Entonces, más que cagada han sido como rebotes absurdos, que en ese momento, por ejemplo, dije, dejo la compañía, yo me largo y no sé qué. Momentos absurdos de rebote con el medio o con lo que estaba pasando. Claro. Más que como meteduras de patas reales de la pensaré, que seguro que he hecho.
Igual habría que preguntarle a la gente, ¿cuántas veces ha metido Mario la pata? Y son más conscientes que mi autoconciencia, yo creo. Quizá. No, igual hablas de las pruebas de vestuario, siempre es un momento que yo o de intérprete o de coreógrafo me retiro, ¿no? Porque sé que es un momento difícil. Yo para ahora lo ciertas intento estar personas. lejos de esa cosa, O sea, como decir, bueno, perfecto, mira, tal es la vestuarista o tal es el vestuarista, me voy a hacer un café. Adiós. Exacto. Tú te Sí, encargas, tú te encargas. dime que me pongo Sí. y yo... Y ya está, sí. Y de hecho también siempre fui como bastante flexible con eso por lo que decías antes, ¿no? Como hay gente que se rebota muchísimo, no, que los muslos, ¿no? Que no sé qué, ¿no? Que no me gustan mis antebrazos, ¿no? Estas cosas, ¿no? Y así, el dedo meñique no se me luce, etcétera, entonces mejor alejarse en ese momento y ya está. Esta es la que tengo que usar, me queda bien, te agachas a ver si no se te abre ¿no? Exacto, que no se rompa, que sea se cómodo, rompa, que se pim, pueda pam, bailar. haces así, pim, pim, listo. A lo sumo he dicho, bueno, que sea un poco más holgada para que puedas ir por el suelo y punto. Pero bueno, la siguiente cosa que te quería preguntar tenía que ver, bueno, hablaste de RQR, ¿no? Fue un proyecto muy esencial. A mí, de hecho, sigue siendo una de las compañías o proyectos escénicos que más me gusta de aquí. Cuando vine y todo, y te lo he dicho más de una vez, junto al Animal de Esquena, son como las dos compañías que siempre me parecieron que tenían un qué, y creo que en el caso de ustedes está como muy ligado a esto que hablabas antes, ¿no? De ser un colectivo de gente coincidente en muchas cosas y totalmente diversa, ¿no? En otras. Y quizá para la gente que está empezando un proyecto ahora, ya que lo sostuviste 20 años, ¿qué te queda de esa experiencia y qué sentís que fue lo que los hizo, más allá de, como si éramos jóvenes, bla, 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 pero que los hizo poder sostener algo tantos años, que para mí ya de por sí es un valor enorme, que 20 años se mantenga un proyecto colectivo, es un montón de tiempo. Pues en realidad fue esta cosa que se forma cuando de pronto un proyecto se convierte como en familia, de alguna forma. Y entonces los lazos dentro de ese mecanismo de trabajo van más allá de lo simplemente laboral y se convierten como en una cosa de apostemos todos por este proyecto para que podamos vivir dentro de él o podamos crecer dentro del proyecto. Y al principio era súper bonito, éramos 4 murcianos al principio, que claro, eso unía mucho, nos vinimos juntos a trabajar con Danas Danza y luego montamos RQR y eso hizo que fuéramos muy piña. Luego llegó Susana, que venía de Ponferrada, y luego Teresa, que venía de Jaén. Bueno, fuimos como el núcleo duro los 6, más muchos satélites que fueron pasando por RQR con el tiempo. Guillermo, María, bueno, gente fantástica que han estado por ahí. Y yo creo que el mecanismo era amor a lo que hacíamos, de alguna manera. Tener en cuenta que lo que estás haciendo es muy frágil, cuesta mucho trabajo, y si no le pones mucho amor y mucho cariño, se convierte en algo muy cansino a veces, que por eso tiramos mucho en la toalla al final, ¿eh? Porque tirar de ese carro es bastante arduo y cansado. Y la gente, de hecho, RQR de alguna manera se disolvió porque se fue retirando uno a uno. La gente iba dejando de bailar, iban saliendo del colectivo, y cuando solo quedábamos 2, y María Ángeles, que era mi compañera en ese momento, dijo, oye, yo ya no quiero dedicarme a esto de la danza, de pronto me vi solo y para mí no tenía sentido seguir tirando de RQR como colectivo porque ya no era un colectivo, era yo solo. Entonces, pues para eso me lucho por mí, por Mario, y ya está. Pero los 20 años de trayectoria, yo creo que había algo muy fuerte de unión familiar y afectiva, que también es un rollo a veces que tengamos que trabajar siempre en condiciones como de si no nos queremos no va a funcionar porque es tan duro que... No, pero de alguna manera yo soy muy pro de esto, de lo que decías, del amor, ¿no? Y no desde el lugar naif, del amor que tiene que ver más que nada con el respeto, ¿no? Y un amor que a veces se vuelve, quiero decir, es un amor de te lo te voy a decir a la cara, lo que pasa, Sí, y no estamos de acuerdo. No es que todos sean estrellitas Jiji, y jojo. qué guay, Sí. sino es de
discutíamos mucho. Claro. Hicimos un espectáculo que hablaba de lo que no nos entendíamos, de lo difícil que era entenderse. Claro, Porque claro. también vitalmente, cuando llevamos 10 años trabajando juntos, a cada uno Va, empezaron a gustarle unas cosas. O sea, nos totalmente. fuimos en realidad Sí, fueron transformándose. distanciándonos, Sí, cada sí, uno sí. encontrando unos intereses particulares. Mm, Y la energía, por ejemplo, para seguir juntos fue la que no nos. Todo lo que nos desunía. claro, ¿Qué hacemos con esto que no. Con esta energía negativa que hace que nos cueste mucho más trabajo claro. estar juntos? Pues vamos a hacer un espectáculo que hable De de eso. esa energía Claro. negativa. Mm, ¿Y cómo lo hacemos? Venga, pues cada uno dirige a los otros haciendo micropiezas donde tú eres el creador y los demás tienen que obedecerte, les mm, guste o no. mm. Y con todo ese material Y sí, creamos el espectáculo. sí. Entonces, creo que hay algo como de encontrar como un matrimonio, un poco, que a veces cuando es muy Sí. difícil tienes que encontrar la forma de Sí, sí, volver a sí, sí, encajarte sí, sí, total, de total, alguna manera. Y total. así se sostiene. Y yo creo que tengo mucha suerte, por ejemplo, con Laia Santana. Mm, No es tan cercano porque es gente que he conocido después, son de mm, unas generaciones más jóvenes que yo. mm, Pero yo mm, siento familia. mm, Yo mm. cada vez que me meto al ensayo, a un estudio con ella, o me voy a un escenario, yo siento que son Sí, mi familia. claro. Mis compañeras de trabajo, sí, 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 mi sí. jefa, todo lo que tú quieras, pero son Mm, algo como de familia con la que voy a compartir algo muy especial y muy íntimo. mm, Y yo creo que eso es mm, mm. la forma de mantenerse en esto, de encontrar familia de Totalmente, danza, totalmente, de alguna manera. totalmente. Bueno, yo tengo que decir algo que te lo he dicho muchas veces, pero que quiero que conste en actas, pero que quede registrado, que lo que hablas de Requerre y cómo era, que realmente era así desde fuera también, sin idealizarlo. Y yo te comenté que también cuando nos ganamos nosotros el premio de certamen coreográfico de Madrid en el 2007, un poquito después, no, 2006 fue, 2007 fue en Más Palomas, en Más Danza, pero que había la posibilidad de que hagamos una residencia en la Caldera de aquel entonces, antes de que yo sea parte de la Caldera, y que nos habían prometido una de las personas de ahí que nos iba a dar la sala. Y nosotros empezamos una creación y nos dejaron tirados, ¿no? Y entonces, claro, estamos hablando de 2007, no había WhatsApp, no había nada, ¿no? Y yo les escribí a ustedes y creo que hablé con Teresa, Sí. y con ustedes tenían el espacio en Poblenou, y no el último, sino el anterior, Sí, el primero que tuvimos. el primero que tuvieron, y no solamente Teresa me dijo, por supuesto, o sea, no te preocupes, y nos conocíamos porque nos habíamos visto 3 veces, ¿eh? Y cuenta con eso, mira, nosotros siempre ensayamos de tal hora a tal hora y de tal hora a tal hora hay clases, todo lo demás, déjame que busco, y al final creo que estuvimos una semana, 2 semanas, y creo que no sé si ni siquiera nos las cobraron, lo cual probablemente no, y que yo le dije, bueno, tanto, ¿no? Pues estábamos haciendo también una residencia en el Estruc, que está en Sabadell, que es como unos 40 minutos aquí de la ciudad de Barcelona. Pero bueno, estoy hablando de un nivel de generosidad que a día de hoy no sucede en muchos lugares. Hoy, por suerte, la Caldera sí que es así también en muchas cosas, pero quiero decir que fue para mí una cosa de la cual voy a estar a día de hoy agradecido, pues fue hace casi 20 años atrás, pero habla un poco de la calidad de lo que se estaba cosiendo ahí, a nivel personal y a nivel tejido, ¿no? Porque en ese momento el tejido era el que era, ¿no? Era una época en la que había muchísimo dinero, había muchísima inversión en la danza, y no es lo que pasa ahora, que está mucho más complejo para la gente que tiene la edad que teníamos nosotros en aquella época. Pero quiero decir que siempre voy a estar agradecido y, de vuelta, quiero remarcar la generosidad que tenían, y aparte que lo han hecho con más gente, lo cual no solamente fue una cosa hacia mí, y esto habla un poquito de todo esto. Y la siguiente pregunta, y un poco para ir cerrando, es ¿qué experiencia te llevaste? Vos participaste de Vide en el 2016, creo. Plena crisis. Sí, no, sí, no, fue después, ¿eh? 2017 fue, ¿no? Sí. Sí, cuando hicimos los 10 años. ¿Cómo fue esa experiencia cuando estuviste en la Caldera con toda esta gente de todos lados? O sea, ¿qué te quedó? ¿Qué sentiste? Yo estoy muy agradecido, y no lo diré siempre, por esa invitación tuya a participar en el Vide, porque era en ese momento que hablaba de los 42 años que tenía como la mega crisis de qué hago con mi vida.
y me metí en estudios a moverme con gente sin ningún propósito. De entrada, no tenía ni que crear, ni generar algo válido, o simplemente tenía que estar y moverme. Y fue de verdad de recarga pilas, de ponerme las pilas, de pronto decir, wow, está todo esto aquí, todas estas posibilidades. Me acuerdo que hay una gente de nórdicos, Finlandeses, sí, finlandeses. los finlandeses, tan encantados de ponerse a probar cosas hasta el límite, y tú con ello, me tiro a la moto contigo y quieres estar aquí 8 horas con un músico en tecno siguiendo el ritmo, pues vamos a por ello. O vamos a estar sin la última experiencia del último día que fue, ¿y si no hablamos? Ah, sí, me acuerdo, sí, ese laboratorio de Y si nadie habla, sí, sí, y tenemos que tomar todas las decisiones desde el movimiento y desde el cuerpo. Bueno, como locuras así de este tipo que a mí me dieron mucha vidilla. Y aparte es que conocí a Ravid y a Carmen Larraya, la conocía de Pamplona, pero a Ravid, ahora en el que nos encontramos allí y que armamos un proyecto, y a partir de ahí surgió un proyecto entre Israel, Pamplona y Barcelona, que conseguimos girar. Fuimos al certamen de Madrid. 20 años después volví a bailar en el certamen de Madrid una pieza como intérprete. Bueno, quiero decir, para mí fue uno de los lugares de agitación vital para poder continuar en esto. De una manera muy fuerte, ¿eh? Quiero decir que en realidad yo lo tengo como de wow, gracias a que hay gente que organiza este tipo de cosas y yo me puedo venir a moverme aquí dentro y a recibir energía, input, a todo lo que pasa en los vídeos, que por lo menos el mío fue, yo creo que un poco mágico. No sé cómo son el resto, porque tú has vivido mucho, pero ese vídeo tenía algo mágico. Cada propuesta, cada laboratorio que se creó, las dinámicas entre la gente, para mí fue una cosa de wow, qué bien poder estar aquí moviéndonos sin cuestionarnos que esto tiene una utilidad más allá del enriquecimiento de cada uno de los que estábamos allí dentro, yo creo. Y eso es muy importante que pase. Que no tengamos la necesidad y la cabeza de que tenemos que estar produciendo algo todo el tiempo. Sí. Porque nos autoexplotamos de alguna manera. Totalmente. Y hasta saturamos el mercado de nuestra paja mental de alguna manera. Y entonces hay que darse tiempo a estos lugares como de investigación y de juego. Sí. Que el propósito sea ese y no tener que tener algo terminado. Y aparte de lo que hablábamos antes de Off the Record, también acudir al catálogo de lo que hemos hecho. Que es importante, no solamente estar en la condición. Bueno, nosotros que nos encanta los dos la música, pues escuchamos discos nuevos como hoy a la mañana, pero también podemos poner un disco hace 20 años y qué guay, ¿no? O sea, como que hay cosas que están buenas. Siempre pongo la música, pero si no le vas a pedir no sé, a Radiohead que saque un disco cada 6 meses. O sea, tiene los discos que tiene. Y escúchate los primeros. Escúchate los primeros que están muy buenos, sí. Pero que sí, coincido totalmente y qué bueno que haya sido así. Y también lo que vos trajiste, ¿no? Que después has venido de DJ también a un par de las fiestas. Y bueno, después Off the Record también, como este año cumplimos 18 años, tenemos que hablar. Hablaremos. Bueno, y creamos su Upper, que para mí fue también viene todo de ahí un poco. Quiero decir, de verdad que fue Vide, audición, Célula, Albert Quesada, no sé cuántas, fueron como todo en un mes que me volvió a la vida de alguna manera. Qué bueno. Ese tipo de energía. Qué bueno, Mario. Y para ir cerrando, nosotros tenemos digamos una tradición estos últimos años de que cada invitado le deja una pregunta al siguiente sin saber quién va a ser. Entonces a ti te han dejado una, pero antes de formulártela, ¿qué le preguntarías a la persona que viene luego de ti? A las personas, porque a veces son dos. Vale. A ver. Qué difícil. Tengo tanta y ninguna. De alguna manera. Es un poco abstracta y así, pero me apetece porque estoy yo preguntándomela a mí mismo. ¿Cómo piensas que va a ser tu danza del futuro? Genial. Bueno, lo que está muy bueno de este ejercicio es que la causalidad y la casualidad sucede todo el rato. Todo el rato.
La pregunta que te ha dejado en este caso Reinaldo Ribeiro. ¡Ole! Rey te ha dejado. Amigo. Mira cómo va. Sí, ¿cómo te imaginas que sería una institución de la danza o la cultura del futuro? ¡Wow! Un nivel superior. Pues me imagino una institución que acoge a todo tipo de danzas Mm, sin etiquetas, ujú, a todo tipo de generaciones, ujú. o sea, transgeneracional, todo trans, todo lo trans que pueda haber, y con una idea o curiosidad o impulso Mm, de que la danza es para todos. Genial. ¿Y, y cómo sería para cerrar esta conversación el tagline o el título que le pondrías a esto que compartimos? A este Sí, podcast, a este vídeo, a esta danza. a todo. A todo. Hay un título, ahora estoy yo con lo de los títulos. Pues Que has puesto muchos, así que no creo que tengas el sí. músculo desacostumbrado. Bueno, llevo un tiempito ahí sin... eh, mm, mm, mm. Es que pienso y no me gusta, entonces lo voy borrando, ¿sabes? Me sale una y digo clic, clic. No. Tenemos tiempo, no pasa nada. La danza del encuentro. Perfecto. Pues Mario, mil gracias por habernos regalado un tiempito de tu día y sobre todo regalar a la gente que escuche un pedazo de tu increíble historia y tu vida profesional, que es muy, muy, ilumina mucho y sobre todo es muy inspiradora con tu energía, con esto que das y bueno, es un placer que estemos un ratito aquí compartiendo. Muchas gracias, ha sido un gustazo. Este fue el Bipodcast número 133 y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.